¿Alguna vez has oído hablar del asesino del Zodíaco? Este caso, uno de los más inquietantes en la historia criminal de Estados Unidos, aún hoy, más de 50 años después, sigue sin resolverse. Todo comenzó en diciembre de 1968, cuando una pareja de adolescentes fue brutalmente asesinada a las afueras de Vallejo, California. No fue un caso aislado. Durante casi un año, este misterioso asesino actuó en distintas ciudades del área de la Bahía de San Francisco, Benicia, Napa, Vallejo y la misma ciudad de San Francisco. El Zodíaco atacaba de noche, elegía víctimas al azar, casi siempre parejas jóvenes en lugares apartados, y usaba principalmente armas de fuego, aunque en algunos casos también utilizó cuchillos. Lo que más desconcertó a la policía fue su necesidad de hacerse notar. Enviaba cartas a los periódicos con mensajes cifrados, amenazas e incluso confesiones. En ellas, firmaba con un símbolo extraño, un círculo con una cruz. De ahí nació su apodo, el asesino del Zodíaco. Este hombre, que describían como blanco, de entre 25 y 35 años, corpulento y de cabello oscuro, también llamaba directamente a la policía para reportar sus propios crímenes. En una ocasión, incluso amenazó con poner una bomba en un autobús escolar. Sus cartas eran tan complejas que solo 2 han podido ser descifradas hasta hoy. En una de ellas llegó a decir: "Me gusta matar gente porque es muy divertido". Así de perturbador era su mensaje. Aunque él afirmaba haber asesinado a 37 personas, solo se confirmaron 7 víctimas, de las cuales 2 lograron sobrevivir y dieron descripciones útiles. Una de las escenas más impactantes ocurrió en el lago Berryessa. El asesino apareció con una túnica negra con capucha y el símbolo del Zodíaco en el pecho, como si fuera una figura de otro mundo. Durante años, los investigadores buscaron respuestas. El sospechoso más conocido fue Arthur Leigh Gallen, un exprofesor con un historial inquietante y varios objetos relacionados al caso. Pero las pruebas nunca fueron concluyentes. Más tarde, otros nombres surgieron, como Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea, y Louis Mears, quien confesó a un amigo antes de morir. También se habló de un misterioso hombre identificado por un grupo de exagentes, pero ninguno fue detenido ni condenado. Entonces, ¿quién era el Zodíaco? ¿Por qué lo hizo? Su principal motivación parecía ser la atención pública. Buscaba el reconocimiento, el control y el miedo que generaba en todos. Muchos creen que padecía un trastorno mental grave que lo hacía ver los asesinatos como una especie de juego macabro. Este caso se ha convertido en un fenómeno cultural. Películas, libros, series, todos han intentado descifrar el misterio del Zodíaco. Pero la realidad es que, a día de hoy, sigue sin resolverse. Y mientras tanto, el asesino que jugó con la policía y con los medios, tal vez haya vivido toda su vida en libertad. Después de 1970, las cartas del Zodíaco dejaron de llegar. Algunos piensan que simplemente se detuvo. Otros creen que siguió matando, pero sin firmar sus crímenes. También hay quienes aseguran que murió, o que nunca actuó solo. En las décadas siguientes, cientos de investigadores, periodistas y hasta ciudadanos comunes se obsesionaron con resolver el caso. Grupos como The Case Breakers llegaron a asegurar que habían identificado al asesino como Gary Francis Poste, pero sin una prueba de ADN sólida, sigue siendo solo una teoría más. ¿Y por qué este caso sigue fascinando tanto? Porque el Zodíaco no fue solo un asesino. Fue un manipulador. Quiso convertirse en leyenda, y lo logró. Jugaba con la prensa, se burlaba de la policía, enviaba criptogramas imposibles y creaba confusión a propósito. Incluso llegó a decir que, cuando moría alguien, obtenía esclavos para la otra vida. Esta mezcla de violencia, simbolismo y mensajes cifrados lo convirtió casi en un mito moderno. Pero detrás de todo eso, no debemos olvidar lo más importante, las víctimas. Jóvenes con sueños, parejas que solo estaban pasando el rato, un taxista que solo hacía su trabajo. Todos ellos fueron atacados por alguien que jamás debió tener tanto poder ni atención. El caso del Zodíaco es un ejemplo perfecto de cómo el crimen puede cruzar la línea hacia el espectáculo. En parte por los medios, en parte por la naturaleza misma del asesino. Pero también muestra las limitaciones de la justicia en su época, la falta de tecnología,
errores en la investigación, la descoordinación entre ciudades. Todo eso permitió que el zodiaco se desvaneciera sin dejar rastro. Hoy en día, el ADN forense y las bases de datos genéticas han resuelto muchos casos antiguos. Es posible que, algún día, una coincidencia en un banco de datos revele la verdad. Pero hasta que eso pase, el misterio sigue abierto. El zodiaco sigue siendo una sombra que se pasea por la historia criminal, recordándonos que incluso en plena era moderna, hay cosas que no podemos entender del todo. Y mientras tanto, cada carta sin descifrar, cada sospechoso descartado y cada pista olvidada, nos grita que hay secretos que quizás nunca salgan a la luz. Porque a veces, los monstruos no solo existen, también saben escribir.